Esto es como decía un amigo que si no pagas el producto es que el producto eres tú. Total. Como sabes que no es humano realmente, tampoco le sientes que te va a juzgar, pero a la vez sí que te va a dar como una respuesta que también según como tú se la preguntes puede ser o más exacta y encaminada o diferentes opciones sobre ella, ¿no? Entonces a mí me parece brutal. Si tú te acostumbras a una serie de maneras de interactuar en una relación, aunque sea una relación robótica, luego cuando eso te lo lleves a una relación personal, pues vas a esperar todas esas cosas, ¿no? Si te dedicas al mundo de la tecnología, como yo, pues estás muy acostumbrado a que reinventarse es la norma, no la excepción. Entonces tienes que estar todo el rato ahí. Total. Y aquí va a pasar en todos los sectores. O sea, no veo nada, absolutamente nada, que la IA no vaya a cambiar. También te quería preguntar, claro, nombrando esto, si dirías que la IA tiene ideología. Hola a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Sobre las Palabras. Vamos a hablar aquí de inteligencia artificial, no de inteligencia artificial así como en abstracto, sino de qué efectos está teniendo y va a tener en las relaciones personales, tanto a nivel de pareja, amistad, familia, como a nivel de uno mismo o una misma, qué es lo que puede aportarnos esta herramienta y también pues veremos cuáles son las limitaciones, ¿no? Que ya hemos visto que hay bastantes y algunas ya nos asustan un poco. Entonces, para eso está aquí Joaquín Fernández, que es fundador y CTO de la empresa TaxDown. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias Álvaro por invitarme. Pues nada, un gusto. Como te dije por teléfono cuando hablamos, también estoy como muy interesado en temas de inteligencia artificial, lo uso mucho en mi día a día, lo uno al uso que se hace a nivel relacional y veo que está yendo como un cohete. Entonces, bueno, creo que tenemos aquí para hablar. Largo entendido, desde luego, sí. No, y a mí me apasiona y yo encantado de hablar de esto siempre. Y bueno, como sé que vamos a tocar muchos temas, ¿no? De los que ya hemos hablado y demás, lo primero también intentar entender que la gente que hace esto, no ya ChatGPT, sino las herramientas y los proveedores de los que vamos a hablar para las diferentes cosas, realmente creo que lo hacen por el bien, ¿no? Que ellos realmente creen en la tecnología, en que esto puede ayudar a la gente y aunque luego se le encuentren usos muy oscuros de los que seguro que vamos a tocar también, ellos lo que quieren en realidad, o mucha parte de ellos, es ayudar, ¿no? Se han encontrado una situación complicada y utilizar esta tecnología, que al final es un poco lo que es, para ayudar a la gente. Total. Imagino que como cualquier cosa que se crea es con una intención positiva, pero pues siempre hay cara B, ¿no? De todo Exacto. esto. La ética, ¿no? El bien y el mal siempre también son muy relativos a la era o a la generación en la que estás, entonces bueno. Total. Pues igual para empezar te diría, bueno, parto de la base de que todo el mundo que está escuchando esto ya ha escuchado hablar sobre la inteligencia artificial, ya lleva un tiempo en boca de mucha gente, ya me doy cuenta de que gente de mi círculo que no voy a decir que estaba en contra, pero que igual se notaban un poco reacios o reacias a usar estas herramientas, lo van usando en su día a día, pues para hacer un trabajo, para hacer una receta, para mirar un viaje. Personas que lo acaban usando como el nuevo Google, ¿no? Para hacer búsquedas un poco más completas. Y eso me hace pensar que, pues si la gráfica sigue así, en unos años lo va a estar usando todo el mundo, ¿no? Por eso doy por hecho que la gente que esté escuchando esto tiene un mínimo de nociones de qué es. Yo cuando me refiera a ella o cuando hable de mí, de mis usos, hablaré básicamente de ChatGPT porque es lo que más utilizo. Total. He usado un par también para transcribir audios, cosas así, pero más puntuales. Entonces, por empezar por algún sitio, te diría, ¿qué efecto crees que tiene que las personas a día de hoy podamos sacar el teléfono y hablar con alguien que nos pueda dar consejos, que nos pueda escuchar, que nos pueda simplemente hacer un reflejo de lo que le hemos contado, de cómo nos sentimos? La idea de que 24/7 tienes a alguien ahí que está disponible para ti. No, o sea, como tecnología a mí me parece fundamental e increíble que ahora exista esto, ¿no? Durante mucho tiempo pues teníamos o hemos tenido internet y realmente ese papel lo cumplía Google más foros internos, ¿no? Tienes Reddit, tienes Twitter, o sea, todas las comunidades que han salido alrededor porque la gente lo quiere, ¿no? Y al final la tecnología lo que te da es, esta nueva tecnología lo que te da es poder hacer eso de otra manera diferente. Ahora, tiene mucha inteligencia, ¿no? Bueno, ya podemos hablar de lo que es inteligencia y sabiduría, pero tiene mucho conocimiento interno. Y realmente el poder en cualquier momento preguntarle, pues una receta, ¿no? En plan, oye, ¿qué hago con mi receta? Me enseñaban un uso que era, échale una foto a la nevera y te dice que puedes cocinar con lo que tienes. O preguntarle sobre cualquier cosa, o incluso cosas que no te atreverías o que normalmente no están
bien vista socialmente o que te da apuro preguntarle a tu médico o abordar de alguna manera con tu pareja y poder tener como alguien a quien sientes. Como sabes que no es humano realmente, tampoco le sientes que te va a juzgar, pero a la vez sí que te va a dar como una respuesta que también según como tú se la preguntes puede ser o más exacta y encaminada o diferentes opciones sobre ella, ¿no? Entonces a mí me parece brutal realmente poder tener esta tecnología y que haya aparecido prácticamente de la noche a la mañana. Total. Sí, estoy pensando en lo de preguntar, bueno, lo de la receta alguna vez lo he hecho, porque es verdad que yo no sé cómo haces tú con la compra, la comida, tal, pero yo llevo años que compro lo mismo, cocino lo mismo, me cuesta mucho hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces a veces sí que digo, con estos ingredientes, ¿qué puedo hacer, no? Y dices, joder, con lo que tengo en la nevera ya puedo hacer cosas diferentes, ¿no? Y también estaba pensando en el uso de la IA como médico, ¿no? Uh-huh. Que ya sabemos que antes preguntar a Google, me duele aquí, podía significar te vas a morir y casi el médico te echaba la bronca, pero ahora lo que veo es que es muy preciso. Yo a veces le he hecho consultas médicas y, bueno, yo siempre que hago una pregunta de algo que es especialmente importante, le digo que me haga las preguntas que necesite para darle la información que le esté faltando para ser claro conmigo, ¿no? Y me encanta porque creo que es muy concreto. Uh-huh. ¿Tú crees que una IA puede sustituir a un médico en algún momento? Bueno, eso es un bombazo, ¿no? Lo primero, el cómo funcionaba antes, que es esa parte. Vale, yo buscaba en Google y entonces me aparecían como 70.000 cosas de las que podía morir. ¿Eso por qué? Que yo creo que es un poco hacia donde también se ha vuelto el periodismo online y en general es un clickbait. En plan, yo hago una noticia para que me pinche la máxima gente posible porque al final eso es lo que me trae a mi tráfico y por tanto dinero o popularidad o lo que sea. Y por eso realmente buscabas en Google y esas eran las primeras, porque es la que la gente más pincha, ¿no? Pero ahora con la IA, y además justo leía esto recientemente, que al principio hacían modelos específicos de healthcare, de toda la parte de medicina, y se gastaron millonadas en entrenarlos, pero ahora incluso estos modelos generalistas son mejores, o sea, hacen un trabajo mejor que esos a la hora de detectar enfermedades, ¿no? Que toda esa parte de alimentarlo específicamente y entrenarlo solo sobre datos no funciona tan bien. Necesitas un modelo más generalista y luego a ese darle información como más específica. Y en cuanto a cómo funciona el healthcare, a ver, yo no tengo ni idea de healthcare, pero es verdad que a nivel usuario sí que le preguntas cosas y muchas veces puedes indagar y tiene un tono neutro. Si le sabes preguntar, esto era como buscar en Google, ¿no? Que tenías que saber buscar realmente y ahí para dar con el resultado, pues esto es igual, tienes que saber cómo preguntarle, cómo decirle que te pregunte cuando no tienes las cosas claras, que te haga, o sea, en esas follow-up questions que te diga si tienes algún tipo de síntomas. Y yo he visto cosas, a ver, nos van a matar los médicos, ¿no? Pero yo he visto cosas que dices, bueno, entre esto e irme a la consulta, porque ya lo sabemos, ¿no? Están saturados, cada 5 minutos un nuevo paciente y van a 1000, ¿no? No digo que vaya a sustituir en el corto plazo, pero es verdad que para ciertas cosas quizás no urgentes es un uso increíble. Y yo hablaba también con un amigo de esto, que se dedica a la parte de medicina, y decía, claro, el problema es el acceso a todos esos datos, ¿no? Que ninguna empresa privada los va a dar. Bueno, vale, pero tenemos ahí África, por ejemplo, no tienen acceso a médicos directamente. Tienen un móvil que tiene internet, pues a lo mejor para ellos esto sí que es diferencial y nunca iba a llegar esa ayuda de un médico físico como tenemos el privilegio de tener aquí en España, ¿no? Entonces me parece súper interesante y que realmente tiene muchísimo potencial para ciertas poblaciones o en ciertas situaciones para todos. Total, no había ni pensado. Me había dedicado más a pensar si ahora cada vez más todo va ni siquiera ya con llamadas, con chats, ¿no? Muchas aplicaciones. Por aquí ha pasado gente del teléfono de la Esperanza que me han contado que ya no solo es que llaman, sino que hay chats, ¿no? Para que gente pueda escribir y tal. Entonces yo me imagino como una IA que esté bien entrenada por sanidad y que puedas hacer consultas de grados bajos, por así decirlo, ¿no? Y creo que esto es, vamos, no sé si va a salir ya pronto, pero creo que me gustaría pensar, o sea, lo malo de esto es que digo, seguro que hacen eso y despiden a médicos y los que quedan siguen teniendo solo 5 minutos, ¿no? Me gustaría pensar que eso se puede usar para bien y que van a tener más tiempo de atender las consultas, que sí que hace falta estar pues un cuarto de hora, 20 minutos o lo que sea. De hecho, ¿tú has visto una noticia en la que creo que lo vi que era en Madrid, que se iba a incorporar una IA
que escucha la consulta médica y luego te hace como un resumen y lo mete al ordenador. Okay. Yo creo que eso en Madrid ya está, o están montándolo o está ya funcionando. Puede ser. O sea, bueno, no sé si recuerdas la última vez que fuiste al médico en atención primaria y realmente hablas con el médico como 30 segundos y los otros 2 minutos picadatos en el ordenador. Total. Y dices, no puede ser, porque estamos en este punto, ¿no? Entonces tiene todo el sentido y además ahí ni siquiera estás aliviando al médico de la mitad del tiempo de consulta y ni siquiera estás metiéndote ya en el lado medicinal, ¿no? Por decirlo así, 100%. Vamos, mi apoyo absoluto. Total, sí, esto es como este aparato que pegas al móvil y te lee te escucha las llamadas y luego te hace resúmenes, ¿no? Pues algo así, pero de las citas. Total, o sea, en el mundo corporativo, por ejemplo, pues ya todas las herramientas, Teams, Zoom, todas esas la tienen gratuito, o sea, incluido, ¿no? Porque ya esa tecnología está, por decirlo así. Total. Pues bueno, esto en la parte de medicina, que yo creo que lo vamos a ver pronto, igual que te he dicho que este artículo lo leí, ni me acordaba, pero creo que era que está ya, vamos, a punto. ¿Cómo crees que nos puede ayudar a tomar decisiones una IA? Total, bueno, buenísima pregunta, ¿no? Creo que la IA puede ayudar a todo, ¿no? Yo soy IA optimista y tecno-optimista, ¿no? Que es como lo llaman. Al final, mucha de la queja que hay, ¿no? Yéndome al lado malo, ¿no? Es la falta de, o que la gente se va a quedar sin criterio a la hora de poder tomar esas decisiones, incluso en la época formativa, ¿no? Cuando eres más joven, el cómo realmente creas ese pensamiento crítico. Pero bueno, esto de todas maneras, pues la educación se tendrá que adaptar y para nosotros que ya somos adultos, realmente o sea, tiene un valor infinito a la hora de, oye, plantéame, o sea, esto es lo que pienso yo, ¿no? Dime en qué puntos me estoy equivocando y qué cosas debería de investigar más en profundidad. Y te las saca. Y luego incluso tienes el deep research. Oye, búscame en profundidad sobre estos 3 temas. Y luego puedes todo condensarlo y sobre ahí ya tener una decisión con mucha más información que de otra manera o antiguamente te llevaría 2 horas de buscar cosas en Google, hablar con 3 o 4 personas y aún así no llegarías a esa profundidad, ¿no? Y tampoco quita que no hagas lo otro. Puedes hacer eso y empezar desde un punto más alto toda esa parte de intercambiar ideas con otras personas, pero desde luego que, vamos, yo lo uso para todo tipo de decisiones personales, corporativas, o sea, de todo. Claro. Sí. Esto es una pregunta muy personal, pero ¿tú crees que es mejor preguntarle a una máquina o preguntarle a 3 amigos que te den una opinión de una decisión? Yo creo que depende de la decisión, ¿no? Si le preguntas a 3 amigos que no saben ni siquiera sobre lo que le estás hablando y luego máquina entendida como una IA que realmente sí que da ideas interesantes, yo creo que lo ideal es que por lo menos pruebes la máquina, que te cuesta nada, ¿no? Yo creo que es gratis directamente ChatGPT y le puedes preguntar y por supuesto ten esa interacción humana, ¿no? Y evalúa tú cuándo te es más útil una cosa o la otra. Claro. Al final esto es probar, ¿no? Llegas en un punto y yo estoy en ese y hablando también con mucha gente del mundo de la tecnología, tienes que forzarte a utilizarla y empezar a ver realmente para ti qué funciona mejor y qué no, ¿no? Sí, estoy pensando que lo bueno que tiene la IA es que me atrevo a decir que hasta donde yo lo he usado es objetiva. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, si yo estoy pensando irme a vivir a un pueblo y le pregunto a 3 amigos míos, sea lo que me digan mis amigos, yo ya he decidido a qué 3 amigos les voy a preguntar. Y esto tiene que ver con el sesgo de confirmación, ¿no? Igual le voy a preguntar a 3 amigos que se han mudado al pueblo a vivir y están muy contentos, no a los que viven ahí en la Puerta del Sol y van todos los días al teatro. Entonces, ahí ya no estoy siendo objetivo. Sin embargo, cuando le preguntas a ChatGPT o a cualquier IA, en teoría son respuestas muy objetivas. Y eso a mí me flipa. Incluso a veces hay amigos que me dicen, claro, porque eso tendría que ser así o así. Y digo, tío, pues pregúntale a ella a ver qué te dice. No porque eso tenga que ser lo que va a misa, sino porque te lo va a presentar de una manera bastante neutral. Y yo creo que esto, las personas que estamos bastante sesgadas, tenemos cientos de sesgos, pues creo que esto nos puede ser de ayuda, sí. Total, o sea, yo creo que desde luego sirve para salirte como de tu opinión, ¿no? Y lo que ya tú lo presesgas. Pero también es verdad que en este hay muchísimo debate, ¿no? Porque al final los modelos fundacionales como los de OpenAI, Anthropic, X, ¿no? Se les hace mucha crítica desde el punto de vista del research académico de que están muy sesgados al inglés, Estados Unidos y el mundo anglosajón, la manera de ser anglosajona, el individualismo anglosajón y también por eso lo ven otras potencias como China y China está por supuesto sacando sus propios modelos que tienen los mismos o más usuarios pero más con lo que ellos valoran, ¿no? Porque al final, claro, esto es una
máquina que ha aprendido y ha hecho una serie de relaciones que ni siquiera somos capaces luego de entender, ¿no? Tú luego lo miras y ahí hay pesos y no tienes ni idea de qué está pasando dentro. Pero todo eso lo aprenden a base de alimentarle con trillones de datos, internet entero, y luego irle haciendo un entrenamiento de refuerzo, se llama, que es, vale, te paso una pregunta, una respuesta, y tú vas ajustando para que todo tu sistema funcione así, ¿no? De recompensa, en plan, si las contestas más o menos bien, te doy un caramelito, si no, un cero, no te doy nada. Entonces, claro, quien crea ese dataset puede estar todo lo sesgado o no que quieras, ¿no? Incluso en el lado negativo, si te fueses a Corea del Norte, me lo invento, lo entrenarían con un sesgo muy fuerte hacia que contestasen lo que ellos quieren, ¿no? Entonces todo depende de cómo lo hagas tú. OpenAI, por ejemplo, pasa de ser una non-profit, ahora que se está moviendo una profit, claro, va a empezar a meter ahí anuncios en lo que te responde, va a empezar a sesgarlo hacia ciertas marcas, es complicado, ¿no? Pero a día de hoy, por lo menos en el momento, yo lo veo como tú, sirve para darte una opinión completamente en la que tú ya no le estás sesgando, ¿no? Claro. O sea, yo creo que ChatGPT es de las pocas plataformas que no te incitan a seguir usándola. O sea, Instagram, TikTok, YouTube, solo quiere que estés ahí para que consumas anuncios y cobren dinero. ChatGPT dice, pues si acabas en 10 minutos en vez de en 20, mejor para el usuario, ¿no? Pero creo que si se acaba introduciendo publicidad, eso puede ser diferente y te querrán mantener ahí más o lo que sea. Esto me da un poco de respeto a mí, no sé cómo será. También te quería preguntar, claro, nombrando esto, si dirías que la IA tiene ideología. La IA tiene ideología, la verdad que nunca me lo había planteado. Ideología entendida como lo que piensa que es el bien y el mal. Claro, pienso que según qué personas estén alimentando esa IA, por ejemplo, hay una IA muy potente china, ¿no? ¿Qué es lo que diría luego hacemos la prueba si quieres, qué es lo que le diría si le preguntas sobre cómo es el sistema político actual en China? Sí, o sea, 100%, ¿no? Un poco como lo que te comentaba en la parte de que están entrenados con ciertos datasets y esos tienen sesgos. Pero es lo mismo que nos pasa a nosotros como españoles, europeos, occidentales. Tú estás sesgado hacia que lo chino es malo y que su cultura no es tan buena como la nuestra, ¿no? Estamos muy occidentalizados y a ellos al revés. Entonces, de nuevo, a lo mejor me preguntabas antes lo de los 3 amigos o una IA. A lo mejor deberías de preguntarle a 2 IAs y 3 amigos. Una IA del otro lado completamente, ¿no? Que esté sesgada hacia lo que ellos crean. Una IA más de tu lado y luego 3 amigos un poco tal. Yo creo que... Sí. Se podría convertir en cuando lees la prensa y miras una y luego otra, ¿no? Y haces un poco la media y dices, bueno, a ver, Justo. igual ni tanto ni tampoco, ¿no? Total. Vale, entiendo, ok. Perdona que te interrumpa, solo me paso por aquí para recordarte que nos apoyarías muchísimo si te suscribes a este canal de YouTube o si nos das a seguir en la cuenta de Spotify o si compartes este capítulo con alguien que pueda estar interesado o interesada, que sepas que nos ayudas muchísimo. Gracias de corazón. Vamos a hablar de la IA como pareja, porque creo que es una de las cosas por las que más gente estaría dispuesta a pagar una cantidad grande de dinero, ¿no? Hemos visto películas como Her, hemos visto series como Black Mirror en los que una persona fallece y está chateando luego con esa persona o incluso se convierte en una IA corpórea. ¿Cómo es el panorama ahora mismo? Porque hemos hablado antes de esto y ya existen bastantes propuestas al respecto. Cuéntanos un poco cómo se desarrollan. No, es súper interesante y además llevan desde mucho, investigándolo, ¿no? Llevan desde mucho antes de que la IA generativa, como la conocemos ahora, funcione. Antes era más un estilo chatbot, menos personalizado y menos potente. Pero una de ellas, ¿no? Que hay una súper fuerte que es Réplica y otra que es Wowbot, creo que se llama. Y, por ejemplo, Réplica en la época del COVID tuvo hasta 10 millones de usuarios que se dieron de alta solo en ese periodo, porque la gente estaba justo necesitada, ¿no? Y concretamente en la parte de las parejas, que creo que está más especializada concretamente en parejas, también es súper interesante el cómo va desarrollando la gente un vínculo con esta máquina, ¿no? Que al final te va respondiendo un poco, validando lo que tú le preguntas o lo que sientes y luego dándote sobre ello, ¿no? Al final, ¿qué cualidades valoramos en una persona? Pues yo si las pensase, ¿no? O en una relación personal, pensaría en empatía, pensaría en calidez, pensaría en paciencia, sobre todo en la parte más formativa. Como hay ciertos ciertos rasgos que los consideras muy humanos, pero luego si te paras a pensarlo, es justo lo que estas tecnologías también tienen. Tú le puedes hablar 80 veces y preguntar lo mismo, que te va a responder siempre con una buena cara o con un detalle el que tú le pidas, ¿no?
Y luego también hace como al final la empatía, ¿no? Entendida como cómo funciona a nivel neuronal, a ver si no digo una barbaridad, es un poco el entender las emociones del otro y también reflejarlas, ¿no? El o sea, el demostrar que las estás entendiendo. Y justo eso una máquina también es buena haciéndola, o Total. este tipo de máquinas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde también mucha gente ve un refugio, porque también hay mucha gente que no es capaz de conectar por las fobias o problemas que hayan pasado a nivel social, conectar con las personas con las que se encuentran, ¿no? Que es un problemón y que probablemente esta tecnología no debería de suplirlas o no debería suplirlas completamente, pero puede ayudar también en el proceso de quitar esa fobia, digamos, a interactuar con otra persona, ¿no? Y luego también leía, ¿no? Justo en la parte de las parejas en Japón, que ya sabemos que tienen un problema gordísimo de población relacional, ¿no? A nivel de tener relaciones, tanto personales como sexuales, entre ellos y de natalidad, como los jóvenes se estaban lanzando a esto, ¿no? En plan, completamente, oye, pues yo puedo tenemos nuestra conversación sexual, eso se queda ahí, pero bueno, quién sabe mañana lo que inventarán, ¿no? A nivel de robótica y de bots, y lo prefiero a las relaciones personales. Sí, porque ahí están en un punto en el que hay bastantes estudios que dicen que prefieren no tener pareja directamente porque la vida allí viven en casas muy pequeñas, porque trabajan muchas horas y porque les da como pereza. Yo no lo entiendo muy bien, pero dicen, ¿no? Como nosotros vamos ahora en esta dirección, ¿no? Preferimos no tener pareja, ¿no? Entonces esto podría ser como lo bueno de tener pareja sin lo malo de tener pareja, ¿no? Entrecomillándolo mucho y resumiéndolo muy, muy, muy vagamente, pero lo podrían entender así estas personas. Entonces, y luego pienso en personas, o sea, todo el rato pienso que estamos aquí dos tíos hablando de esto, de nuestra vida, y cuando has nombrado lo de los médicos en África, me ha llevado a pensar, claro, hay muchas cosas que yo desde el privilegio no haría, pero pienso, ¿y qué hay de una persona que, yo qué sé, por X razón no ha conseguido tener una pareja nunca? Porque no tiene capacidades, porque físicamente no le ha resultado atractiva a nadie, porque vive en medio de una caseta en medio del monte. Pues para esas personas podría ser algo positivo, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y incluso también cada vez vemos más que somos una sociedad más individualista, ¿no? O sea, o esa es la tendencia. Entonces, claro, muchas veces, y a día de hoy, hay muchísimas menos parejas de las que había antes y los divorcios están por las nubes, ¿no? Porque al final estás dispuesto a sacrificar menos cosas. De nuevo, no creo que esto sea la solución, porque entonces no habría nunca esas relaciones personales, pero es verdad que hacia lo que tiendes es hacia ese individualismo y lo que yo quiera cuando yo quiero, y justo esto está a las 3 de la mañana contestándote si tú quieres, y digamos siempre con esa parte positiva de que está para ti, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, a nivel humanidad no es bueno porque digamos que se va a perder, ya no estás forzado a esa interacción social y eso va a producir menos encuentros y por lo tanto menos natalidad, pero a nivel individual, tú como individuo, quizás sí que te resuelva en esas situaciones, ¿no? Igual no a la gente que está más en una posición cómoda, pero sí a gente que está más en los márgenes y no puede... Sí, claro, y pienso, ¿hasta qué punto esto... O sea, me viene todo el rato con lo de la IA que pienso, voy a intentar no juzgar si esto es bueno o malo. Y si todo el mundo acaba teniendo una pareja que es la IA, ¿esto es bueno o malo? Digo, bueno, pues es que igual no es ni bueno ni malo, y si el ser humano es lo que decide, pues adelante y nos extinguimos y tal, ¿no? Pero sí que me da que pensar. Y luego lo que sí que me preocupa de esto es que si tú crees que una máquina puede sustituir a una persona, quizá en algún momento una persona va a sustituir a esa máquina. Me refiero, igual durante un tiempo te apoyas en una IA porque te sientes solo a nivel de pareja, pero igual conoces a alguien y dejas esa máquina, pero quizá vas a estar exigiéndole lo mismo que le has estado exigiendo a esa IA, que era disponibilidad total, escucha al 100%, de alguna manera sumisión, ¿no? Porque una máquina creo que no te va a decir que no a nada, ¿no? Por lo menos a nada legal. Entonces, ahí me colapsa un poco, ¿no? Digo, no sé cómo sería esto. Sí, o sea, totalmente. Al final, eso, y justo ahora que se ve con estas herramientas como réplica, hay muchos estudios, ¿no? De psicólogos precisamente avisando de eso, de que si tú te acostumbras a una serie de
maneras de interactuar en una relación, aunque sea una relación robótica, luego cuando te lo lleves al plano humano, porque también tienen como esa parte extraña, ¿no? O bizarra de que sabes que no es humano, pero se comporta como un humano. Luego cuando eso te lo lleves a una relación personal, pues vas a esperar todas esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo limitas esto? Claro, así a mí lo que se me ocurre en plan fantasiosamente, pues realmente estas herramientas, ¿no? Igual, bueno, que luego las de gente muerta, fallecida también, es increíble, ¿no? Pero justo lo que deberían de intentar es llevarte hacia que puedas pasar por ese duelo, ¿no? Si vienes justo de una relación y lo utilizas porque te sientes solo, debería de esa herramienta ayudarte, no digo como un terapeuta, porque nunca van a ser psicólogos ni terapeutas, y además mi mujer me mata, sino intentar llevarte de, oye, vale, estás sufriendo esta pena, pero no voy a estar aquí para ti siempre, ¿no? Te voy a ir intentando empujar hacia que cada vez dejes de utilizarme. Ahí es donde hay un conflicto de Como una intereses. muletilla, ¿no? En plan, me apoyo aquí, pero no es algo perpetuo que... Eso es, Ya. pero hay un conflicto de intereses, porque para cualquier aplicación privada que quiera ganar dinero nunca le va a interesar soltarte. O sea, es que... Vamos, yo creo que ese es el principal problema, es que hay mucha gente que está pensando cómo voy a hacer pasta con esto. O sea, la gente, ¿qué puedo crear con esto que la gente esté dispuesta a pagar? Y hay bastantes cosas. Por ejemplo, yo pienso, imagínate que te gusta un artista que hace música y tú tienes la posibilidad de tenerle en tu agenda del WhatsApp y poderle escribir y que te mande audios y que te conteste y que además esté al día y te diga pues qué tal le ha ido la gira por Latinoamérica, que está haciendo una nueva canción. Incluso no solo a ti, sino que tus amigos que también pagan a esa plataforma también pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces incluso puedes nombrarle amigos y estar en red. Total. Claro, ¿cuánta gente pagaría por...? Estoy hablando de gente viva, pero Sí, de sí. gente muerta, imagínate, ¿no? Sí, sí, o sea, completamente. Y yo creo que van a surgir muchos modelos así. A ver, yo no veo nada, como emprendedor no veo nada malo en intentar ganar dinero como buscando una solución que las personas necesitan o quieren, ¿no? El problema es cuando creas un digamos, un círculo oscuro, ¿no? O un lado en el que realmente va en tu beneficio como empresa que esa persona no esté constantemente enganchada a Enganchada, tu ¿no? producto, ¿no? Claro, Que al final es lo que vemos en redes sociales, claro. en el scroll, que creo que ahora lo van a prohibir en Europa, ¿no? Etcétera, etcétera. Que es justo pues que el incentivo es que estés ahí horas y horas y horas. Entonces de ahí viene el problema, ¿no? La tecnología inherentemente no tiene nada malo. Y probablemente si en esto alguna agencia pública o semipública fuese puntera, cosa que no creo que vaya a pasar, sería de mucha ayuda que justo este tipo de situaciones en las que te pillan un bache y realmente puede ser de muchísima ayuda como soporte emocional temporal, no se convierta en que te enganches en una app y te quedes ahí para siempre y ya hasta luego. Total. Cuéntanos un poco cómo funciona esta IA, la de réplica, porque tengo entendido que no solo es que hablas, sino que puedes, pues eso, replicar a alguien, ¿no? No solo una pareja, sino un familiar, un abuelo, un padre, una madre, o cómo funciona esta... Sí, o sea, no sé si réplica es esa, pero bueno, este tema es súper interesante y me encantó cuando lo empecé a leer. De esas hay como muchas, ¿no? Que al final buscan que una persona que haya fallecido, bueno, y hay otro caso que luego cuento, hay una persona que haya fallecido, que tú puedas volver a hablar con ella. Y claro, ya estamos en el punto en el que incluso puede clonar voces mandándole audios de WhatsApp. Yo lo hice hace poco. Entonces, claro, alguien que esté justo en ese proceso de duelo dice, vale, pues quiero volver a hablar con... Y además leía un hilo ahí de Reddit súper emocional. Quiero volver a hablar con mi padre, ¿no? En este caso, ni pareja ni nada, padre. Y como dándole toda esta información conseguía sonar como él, porque al final son buenas también entendiendo un poco el tono de la manera de expresarse, ¿no? Ya no de la voz, sino incluso la manera de expresarse y luego incluso imitar la voz, ¿no? Y además en estos, que también lo hace réplica con la parte de la pareja, ya hasta te genera vídeo, te genera unos vídeos shorts, o sea, unos cortitos de 4 o 5 segundos diciendo, pues aquí bien tal, no sé qué. Entonces, claro, eso entiendo que para alguien, como lo que hablábamos antes, ¿no? Si le quieres ver el lado malo, para alguien que está en duelo, debe ser muy loco. Es que te lleva a la casilla de salida otra vez. Exacto. O sea, a lo mejor te puede ayudar a transitarla, ¿no? El duelo, la emoción de pena y tal. Y si bien hecha y en un sentido como intentando ayudar, te puede ayudar a procesarlo. Pero si estás como en un momento muy de es lo que quiero, pues obviamente vuelves a la casilla cero y te quedas para siempre ahí, porque te enganchas. O sea, me gustaría a la gente que esté escuchando esto que comente qué le parece, porque yo lo que pienso ahora es, se habla mucho del contacto cero como una herramienta que te ayuda a pasar un duelo, porque yo siempre he visto las rupturas de pareja como dejar de fumar.
Porque tú dejas de fumar y si te fumas a los 3 días un pitillo, pues vuelves a la casilla de salida. Quizá no tan atrás, pero vuelves unos pasos más atrás. Entonces estás otra semana sin fumar y luego dices, voy a fumar un cigarro. Y otra vez vuelves más atrás. Entonces es más efectivo, dices, hasta aquí, y ahí ya no fumas, un mes, 2, 3, hasta que... O nunca ya, ¿no? Eso sería lo ideal. En las rupturas de pareja, a mí me ha funcionado muy bien el contacto cero. A mí me ha sentado mal mantener el contacto, preguntar a otra persona cómo lo está llevando, contar cómo estoy llevándolo yo. O sea, creo que para mí, que luego habrá gente que dirá, a mí al revés, genial. A mí me ayuda más hablarlo con amigos míos, con amigas mías, que hablarlo con esa pareja, ¿no? Total. Entonces yo pienso, hostias, se muere mi abuelo y me clono una IA con la información de mi abuelo que me manda shorts y pienso, pero esto es perverso, me está hablando desde el cielo, ¿sabes? O imagínate que dice algo y se pega una patinada, porque yo, por ejemplo, a veces hablo con ChatGPT y el audio, de repente le sale una voz como de ultratumba, ¿no? Como si tuviese un poco de lagueo y habla como un poco así, 3 palabras y vuelve. Uf, no sé. Esa parte a nivel de duelo, me refiero. Ahí me asusta. O sea, bizarra completamente. Ahí es cuando creo que podría ser perverso hacia las empresas que no te está ayudando, sino lo que te está haciendo es tenerte enganchado, ¿no? A esa cuota mensual en la que es que si dejo de pagar, pues dejo de hablar con mi abuelo, ¿no? Total, o sea, en este caso es un caso completamente en ese sentido, ¿no? Pero justo me voy a la otra empresa que me parecía súper interesante, Hereafter, que esta lo que hace es tú mientras estás en vida, tú le vas alimentando de la información que tú quieres con la intención, que de hecho, visto desde esa manera me parece muy bonito, de que tus tataranietos puedan hablar contigo y conocerte. No de la persona que acaba de perderte, por decirlo así, sino tus tataranietos, que ya no les vas a conocer, pues que puedan realmente hablar contigo y verte y ver las fotos y un short como desde ese marco de, oye, conóceme, que nunca tuviste la oportunidad, ¿no? Igual que lo hacemos a veces haciendo vídeos, ¿no? Y fotos, y mira, esta es la foto del tatarabuelo, era así o era asá. Más, sí, Ya, más ya, desde ese ya, punto. ya. Pero luego en ambos, obviamente, hay ya no solo la parte de que te quieren enganchar, obviamente, para que siempre estés pagando la suscripción, sino también hay como, podría pasar cualquier cosa. Tú imagínate que tu abuelo fallecido de repente te empieza a decir que él utilizaba Gillette y ¡pum! Ahí en medio de la conversación y entonces te empiezan a meter como anuncios, ¿no? Como el show de Truman, que está la chica hablando y de repente se para y hace un anuncio como a la tele. Pues podría pasar, ¿por qué no? ¿Tú has visto el capítulo este de Black Mirror en el que pasa esto? ¿El qué? Hay un el capítulo... que se queda como pillada, ¿no? Y sí, o está hablando y de repente dice, por la compra de tal, con el código 999 puedes acceder a... Sí, total. Claro, porque una cosa es que digan, mira, vas a pagar 50 pavos al mes y vas a tener aquí a tu abuelo o incluso hasta 5 personas y luego seguramente está la parte, si tiene un modelo freemium, ¿no? Bueno. La parte en la que lo puedes usar pero te mete en public y tu abuelo te dice, cómprate este coche o esta camiseta, ¿no? Total. Y, o sea, y ahora estamos viviendo un momento, ¿no? Y cambiará, en el que las empresas como OpenAI, ¿no? Por poner el más grande, ahora lo ofrecen gratuitamente porque todavía les están metiendo mucho dinero y les merece la pena tener como ese tipo de interacciones para poder seguir alimentando sus modelos. Probablemente llegue un momento en el que no y esto deje de darse gratis, ¿no? Y entonces pues te tengas que suscribir porque no queda otra o harán modelos freemium con anuncios o con lo que sea y empezará a ser ahí como un mundo muy extraño, ¿no? ¿Y el día que tú pagas el Plus de ChatGPT? Yo pago el Plus. Pensaba que ese tío pago el Plus, el otro... Yo pago el Plus de ChatGPT, pero bueno, luego tengo Gemini, tengo X, o sea, tengo de todos, ¿no? Ok. Yo pago el Plus de ChatGPT casi desde que salió porque me flipó. Y vale, creo que son $20, ¿no? 22. Pero pienso, el día que me llegue un correo y me diga, ahora vale 100, ¿qué voy a hacer? Total. Porque yo lo uso para currar todos los días. Todos los días de mi vida. De hecho, te decía antes, un día que falló y me levanté y empecé a meter la información y no funcionaba y dije, ostras, ahora tengo que escribir yo los emails, que no pasa nada y lo escribes y ya está, ¿no? Pero dije, ostras, me estoy haciendo un poco dependiente, claro, a esto. Sí, no, el uso es brutal. Y yo igual que tú, lo utilizo para todo, ¿no? Y estaba intentando también pensar antes, en plan, para qué cosas, ¿no? Que digas, joder, son raras. En plan, pues alguna vez, ¿no? Que tienes una discusión de pareja, le paso el hilo de mensajes de WhatsApp y le digo, oye, ¿tú qué has entendido aquí? En plan, dime como moderador o elemento neutro qué has entendido en este mensaje, ¿no?
o lo utilizo en plan, pues en terapia, ¿no? Después de haber madurado un poco con el psicólogo, oye, qué cosas voy analizando y demás, y me hago un escrito, pues luego le doy una vuelta y lo peloteo para que lo mejore. Lo de las recetas que hablábamos, para aprender sobre un tema, ¿no? Que también es súper interesante y tenerle ahí como mentor y que te pueda ayudar. O sea, para todo lo que se me ocurre, pues ahí también lo hablo. Yo escuché una función, bueno, una opción que había en ChatGPT de mandarle una conversación de WhatsApp exportada y preguntarle si esa relación era tóxica. Ah, interesante. Sí, lo que pasa que yo lo hice y no me pareció que funcionase porque era como muy literal y a lo mejor yo he hablado contigo y te digo, imagínate que te digo, hemos quedado el miércoles, te dije que vinieras a las 4, puedes venir a las 5. Entonces, esta ya lo que hace es que lee el te dije que vinieras como algo que te echo en cara, ¿no? Como te dije que tal, y lo lee como algo tóxico. Creo que aún está un poco verde para eso, pero sí me Vale. parece. Vamos, igual para cosas más graves, más claras, sí que puede ser. Sí, sí. No, y sobre todo para entender, ¿no? Porque hay muchas veces, al final, todo es subjetivo, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya te estás metiendo en una conversación que dices, vale, ya no está llegando a ningún punto, intentar coger esa mentalidad de fuera y llevarla ahí, ¿no? Que a lo mejor pues, no se le enseñarías a un amigo o sí, yo qué sé, ¿no? Pero también el amigo estaría sesgado hacia ti, entonces es un poco complicado. Sí, sí, súper interesante. Y luego otro de los usos, ¿no? Que me lo pasó un amigo, él. Pregúntale, porque ahora tiene memoria, ¿no? Y puede leer y revisar tus chats. Sí. Pregúntale qué son las cosas en las que yo no soy capaz de ver por mi manera de ser. Ostras. Y te saca ahí como 5 puntitos, en plan, en mi caso me dijo, asumes que todo el mundo entiende la parte técnica y no tienes en cuenta Ostras. que hablas con gente no técnica, ¿no? Al día a día, al trabajo. Y otros 4 puntos que ahora no me acuerdo, pero súper, en plan, muy insightful. No me dijo cosas locas ni algo que diga raro, sino fue bastante interesante el análisis. A mí me sirvió, tío, para. Hay una persona que edita este podcast que se llama Al, que le mando un besito cuando lo vea, que ya la gente le conoce, que en algunos momentos me ha apoyado también con tema de diseños para redes, lo que sea, ¿no? Y yo nunca le he dicho, o sea, nunca le he mandado trabajo a alguien, por así decirlo, ¿no? O le he dicho, hay que hacer esto de esta manera o de otra. Y me he dado cuenta que es una cosa delicada porque hay que Ujú. explicarse bien para que la otra persona entienda lo que tú estás tratando de expresar. Entonces, con ChatGPT lo que me ha pasado es que me doy cuenta de que a veces doy información a medias o doy por hecho que la persona sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Entonces esto lo veo muy claro cuando pido imágenes, ¿no? Mira, esta miniatura que es horizontal, pásala a cuadrada y quita la cara y pon un reloj. Y a lo mejor pone un reloj de pulsera. O a lo mejor pone un reloj de arena. No como... ese podría ser Sí. una cosa mía que me he dado cuenta, ¿no? Con la IA, que a veces cuento muy poca información y doy por hecho que la otra persona lo ha entendido. Sí. Total, o sea, yo creo que es así, ¿no? Y nos pasa a todos, no solo a ti. A la hora de comunicar algo, tú tienes, de nuevo, un sesgo brutal, subjetivo, en el que tú ya asumes que la otra persona sabe o no sabe, o se ha leído un documento que pasaste con no sé cuándo, y en realidad no es así, sino que no lo entiende e intenta hacerlo lo mejor posible. Eso, por ejemplo, a nivel laboral lleva mucho, ¿no? Y en los equipos, hasta que la persona, o sea, si la persona... yo siempre digo, ¿no? La superabilidad que siempre quiero que tenga mi equipo es que no me pregunten lo mismo 2 veces. Es decir, si te lo explico, utiliza la herramienta de transcripción que tú quieras, apúntatelo en un... Porque hay mucha gente que funciona de maneras diferentes, pero no me pregunten lo mismo 2 veces, porque siento que no me estás prestando atención en el momento en el que te lo estoy explicando, y además da la sensación también hacia mí y hacia afuera de que no eres a lo mejor capaz de entenderlo o no eres capaz de organizarte bien, ¿no? Claro. Me gustaría empezar a hablar ahora de la IA como mentor, psicólogo, como una figura que te acompaña y te ayuda a tomar decisiones, ya no como toma decisiones así más de andar por casa, sino como algo más grande. ¿Qué sabemos a nivel de psicología e inteligencia artificial? ¿Hay ya plataformas que lo están usando? Total, 100%. Yo, de hecho, antes de empezar, ¿no? Terapia con una persona, empecé a probar una app que se llama Mindsera, que era justo un poco esto, era como, haz tu diario, ¿no? Y luego vas a ir viendo, te voy a ir diciendo las emociones y vas a ir haciendo como ese proceso terapéutico, que como parte del proceso terapéutico también tienes como muchos ejercicios que te van mandando, ¿no? E intentar cómo llevar eso a la IA no funcionaba muy bien. Mejor una persona. Pero claro que las hay. Y yo creo que va a ir a más, ¿no? Y de nuevo... Volvemos al punto positivo de la tecnología. El negativo, obviamente, es que
alguien tiene que estar muy encima de eso, porque encima estás jugando un poco con la psicología y los procesos mentales de una persona, ¿no? Que te va a tomar a ti como referente o digamos como que va a aceptar con mucho más grado lo que tú le dices que lo que le diría un amigo o si simplemente le estuviese preguntando a ChatGPT. Pero en el lado positivo, claro, hay mucha gente que no se puede permitir 60 euros a la semana para pagar un terapeuta, que es lo que valen, que está bien pagado, porque al final como es un trabajo muy complicado, ¿no? 60 o 120 o 40, lo que cada uno cobre. Pero claro, esto estás hablando de 20 al mes si lo pagas o incluso gratuito, cero, ¿no? Entonces, es muy difícil juzgar que está mal o bien sin tampoco entender la casuística de la persona, ¿no? Pues el salario medio en España es de 26.000 euros, si no recuerdo la última vez que lo miré. Con eso y una familia no te da para mucho. Entonces, igual es la única solución a la que tienes acceso. Sí, lo veo para personas que no tienen recursos y lo veo para personas que están en una situación, vamos a decir, de la que no pueden salir fácilmente. Una relación de maltrato, por ejemplo, y bueno, hay una cosa que toda la gente psicóloga que ha venido aquí, mucha de ella lo ha repetido, ¿no? Y es que una persona que está en una situación de maltrato no es capaz, o sea, llega un momento en el que deja de contar a sus amistades cómo está siendo, porque entonces las amistades le van a decir, tienes que salir de ahí. Entonces, si yo te cuento esto y me dices que tengo que salir de ahí, pero no me veo capaz, pues dejo de contártelo, ¿no? Sin embargo, ChatGPT o cualquier IA que pueda salir y que haga este papel, no te va a juzgar de esa manera. No va a dejar de ser tu amigo si te ha dado un consejo y tú no lo has aceptado y lo has llevado a cabo, ¿no? Entonces, para ese tipo de personas, o sea, que es una mierda pensar que esta gente tenga que usarlo así, pero pienso, ya, pero es que he leído ya casos, ¿no? De personas que han dicho, sí, pues voy a preguntar aquí cómo podría hacer, qué es lo que necesitaría, cómo puedo validarme, cómo puedo poner límites, cómo puedo, ¿no? No sé hasta qué punto salir de la relación o si ganar un poco de espacio en ella, pero para esos casos, claro, lo veo genial. Total. Por desgracia, lo veo genial. Totalmente. O sea, yo aquí, ahí volvemos a un poco a... Hay que saber utilizarla, preguntarla y también entenderla, ¿no? Nunca le pediría consejo, por decirlo así, a una IA. Le diría que me dijese unas opciones para que yo sea realmente el que toma la decisión, ¿no? En plan, más que esa parte de darme un consejo, sino, oye, explícame las opciones que tengo para que yo pueda tomar esa decisión crítica, porque si no, justo caes en oye, pierdes cualquier tipo de tal y acabas siendo como prácticamente la interfaz, no humano-máquina, sino máquina-humano, haciendo lo que te dice. Pero sí, o sea, yo creo que los usos son infinitos y este también puede, desde el punto de vista positivo, ¿no? Siempre creo que tener una herramienta ahí que te ayuda es bueno, y la parte negativa, pues también realmente necesitamos que la gente tiene y me gusta pensarlo así, ¿no? Y deberíamos educar a las siguientes generaciones en que tenga ese pensamiento crítico para poder hacer el uso correcto. Claro. Claro, estoy pensando tanto a nivel psicológico como a nivel de una persona que tenga un proyecto profesional, hacerle preguntas y decirle, por ejemplo, imagínate, yo ahora voy a hacer un podcast en verano que va a ser en una playa, ¿no? Un capítulo ahora que es verano. ¿Qué idea mejor que esta podría tener para hacer algo especial? O podría decirle, ¿por qué no me recomendarías esto? Entonces, yo cuando la uso nunca me dice, haz esto, nunca me dice, te recomiendo esto, pero sí que creo que es muy capaz de decir, mira, estos son los aspectos positivos y estos son los negativos. ¿Hasta qué punto estos te importan o hasta qué punto estos te molestarían, ¿no? Y tomas tú la decisión. Entonces, sí que me gusta la idea de poder decir, mira, este es mi modelo de negocio. Tengo una frutería, abro de lunes a viernes, trabajo con mi hermano y quiero que me vaya mejor. He pensado hacer esto, pero tú qué me dices, ¿no? Creo que ahí puede ser... O sea, me gustaría pensar que esto va a beneficiar no solo a igual empresas que van a ser más eficientes y van a conseguir facturar más, que genial, sino a pequeños comercios, personas autónomas, personas que puedan no tengan acceso a alguien con ese conocimiento en su círculo, pero que ahí tengan un espacio en el que digan, esto es lo que he pensado, recomiéndame. Y por lo tanto les pueda ir mejor, ¿no? Sí, sí. O sea, una de las cosas que yo, por ejemplo, más o mejor me funciona a la hora de utilizarlo es retarle constantemente. Porque le puedes hacer esa pregunta y te va a dar 4 cosas. Y le puedes decir, oye, pues no lo veo, o no te has esforzado lo suficiente, o dame más ideas, ¿no? E incluso muchas veces lo que hace es reflejarte, ahora hay mucha conversación en redes de que todo lo que es como muy
como muy coach, le Sí. preguntas algo y te dice, gran idea, y dices, a ver, gran idea, ¿no? Porque esto se me acaba de ocurrir mientras voy en el autobús. Claro, pero retarle, ¿no? En plan, oye, pues no es una gran idea, dime qué cosas malas tiene, ¿no? Que no estoy teniendo en cuenta, un poco como lo que hablamos antes. Hacerle como esas preguntas de indagación, porque al final es como si hablas eso con una persona que no tiene criterio, pero realmente que sí que tiene muchísimo conocimiento, ¿no? Entonces es ir ahí y rascar y rascar y rascar, y cuando veas insights profundizarlos y seguir persiguiéndolo ahí, ¿no? Y es mucho más rápido y fácil que cuando antes era con Google y tenías que pelearte ahí con 8000 páginas y 6 horas. Yo sí que noto que a veces, y cuando puedo se lo digo, en texto hablado, que me mete adjetivos de lo que le parece algo que le digo, ¿no? Oye, estoy pensando, yo qué sé, sacar un curso sobre esto y tal. Ah, qué genial idea, seguro que esto puede ser de mucha ayuda para un montón de... Y es como, saca tu corazón de aquí, ¿no? Le diría, en plan, eres una máquina, no me reflejes esto porque no te basas en nada, ¿no? Igual es una mierdísima idea, Total. ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que esta parte tendría que cambiar. Yo a veces intento educarla, aunque se me vuelve otra vez al punto de partida, pero sí que creo que puede ser peligroso. Escuché en un podcast que un tío decía, la uso para movidas de mi empresa, pero le tengo dicha que yo soy como muy ambicioso y que soy muy disperso, entonces que no me anime a hacer todo lo que le pregunto porque se me va a ir la cabeza. Me parece buenísimo. Sí. Claro, luego cada uno tiene que encontrar su manera porque al final cada uno es diferente O y sea, le es tienen... más... Perdón. No, y simplemente eso, ¿no? Le tienes que adaptar a que no sea como tú quieres, a no sesgarle, ¿no? Claro, Justo lo que hablábamos claro. antes. O sea, creo que por defecto es más optimista que pesimista. Entonces, si tú le dices, estoy pensando hacer un negocio de vender botellas de arena en el desierto, Fantástico, Álvaro. no sé hasta qué punto te va a decir, no lo veo, tío, mejor vende agua, ¿sabes? Sí, no, lo primero que diría es fantástico, Álvaro, qué gran idea tal. Luego hacemos la prueba, si quieres, luego lo probamos un poquito. ¿Cómo dirías que puede ayudar esto a alguien que empieza un negocio de cero? O sea, es algo que ahora está hablándose en todos lados, ¿no? Bueno, en la parte de, sobre todo de Venture Capital y de emprendimiento, del One Man Billion Dollar Company. Es decir, ahora alguien con todas estas automatizaciones, pues vas a poder tener un equipo de marketing de agentes. Nunca va a ser como las personas, ¿no? Y entiéndeme que no es así, pero ya se habla de que, hombre, igual no estamos ahí, pero en 2 años de marketing, de desarrollo. Lovable, Cursor, ya pueden hacer gran parte del trabajo. De diseño, pues te coges un sistema de diseño como el de Google, como el Material y UI, y que te lo adapte y te lo hace solo. En la parte de análisis y research, ¿no? Cómo le puedes hacer al deep research, en plan, oye, búscame esto, y se pasa ahí media hora, que una persona tardaría igual un día o dos. Y cómo uniendo todas estas piezas puedes y la parte de soporte también, interacción de usuario, etcétera, cómo pudes unirlas siendo solo una persona. Todavía no estamos ahí, yo creo, pero ya dicen que ya se ha montado la primera empresa que ganará un billón de 1.000 millones, ¿no? Españoles, con una sola persona. Entonces me parece un tema súper interesante. Aunque todavía estemos muy alejados de eso y que realmente no sea una realidad, en toda la parte de emprendimiento, alguien que empieza hoy, también es un tema súper interesante, porque claro, hablábamos, o sea, hablo mucho con mi equipo, ¿no? De la parte de los juniors, que por ejemplo en tecnología, en desarrollo, han desaparecido muchísimos trabajos de junior del mercado. Antes se iban las Big Tech a las universidades a fichar a esta gente, y ahora eso ya no está pasando y están saliendo muchísimos menos roles. ¿Qué pasa con ellos? Y en un lado pesimista dices, vale, se está perdiendo un montón de puestos de empleo. Pero en un lado optimista dices, vale, ¿no pasó lo mismo con los creadores de contenido en su momento y que cada uno pueda en las redes sociales subir su contenido? Y se ha creado toda una nueva industria de cero. Pues igual pasa esto lo mismo, ¿no? Toda esa gente junior ya no va a tener esas salidas fáciles al mercado y va a tener que buscarse la vida y empezar con otra cosa. Y a lo mejor acaban creando empresas gigantes, ¿no? Porque al final ahora copiar un producto ya no es tan difícil como era antes, porque la IA puede hacer muchas partes si le especificas exactamente lo que quieres, e igual hay una nueva ola de autoempleados, ¿no? O sea, de gente que se autoemplea o de freelance, que como está pasando con los creadores de contenido. Súper interesante. Claro, a mí la parte de que, por ejemplo, aquí a alguien no le gustará esto que voy a decir, pero yo no creo que tenga sentido mantener trabajos que pueda hacerlos una máquina, ¿vale? Pero sí que creo que eso tiene que tener una transición. Porque si de repente, imagínate, en 2 años todos los coches son automáticos, pues toda la gente que conduce autobuses, camiones, coches, taxis, transporte, se va al paro y, bueno, crearía un pico gigante de desempleo, ¿no? Pero sí que creo que si lo puede hacer una máquina, debería hacerlo una máquina. Sobre todo si las personas, eso nos va a dar gozar de más tiempo para estar con nuestras familias, con nuestros amigos, haciendo cosas creativas, etcétera. Lo que sí me da miedo es el impacto que va a tener de golpe, ¿no? Por ejemplo, ahora pues
yo tengo una persona que hace las miniaturas de estos podcasts. Pero la verdad es que yo le doy a ChatGPT una foto tuya y la miniatura del mes pasado y le digo, ahora que ponga esto, y lo hace exactamente igual. Incluso, no igual, no sé si decir mejor, pero le puedo decir, sácame 20 más. Sácame una que tenga más oscuro el fondo y que las letras se vean más brillantes. Entonces creo que esto va a hacer que mucha gente que hace diseño, pues no sé lo que tendrán que hacer. Algunos usarán la IA para hacer sus diseños y tiene una parte positiva, igual que cuando salió Canva, que mucha gente que no sabíamos diseñar, bueno, de repente nos apañamos un poco y éramos capaces de hacer un cartel que no pareciera muy cutre. Pero sí que creo que va a tener un impacto que yo no sé si esto tendría que estar regulado o cuál va a ser la solución. Esta es la parte que más me preocupa, diría. O sea, yo lo veo, por ejemplo, ¿no? Yo que he tenido que hacer en su momento, hacía aplicaciones móviles en la universidad y tenía que hacer toda la parte del diseño, toda la parte tal. Yo lo veo como un habilitador, porque aunque tengo la capacidad, no tengo el tiempo para hacerlo todo y estar ahí como hombre orquesta tocando todas las cosas a la vez. Entonces para mí me parece un súper habilitador, pero también entiendo la otra parte, ¿no? Al final, claro, ¿qué pasa con toda esa gente que a día de hoy hacen esos trabajos y cómo van a cambiar? Si te dedicas al mundo de la tecnología, como yo, pues estás muy acostumbrado a que reinventarse es la norma, no la excepción. Entonces tienes que estar todo el rato ahí. Total. Y aquí va a pasar en todos los sectores. O sea, no veo nada, absolutamente nada, que la IA no vaya a cambiar. O la IA con la siguiente ola, ¿no? Que si ya con robótica, es que va a llegar e impactar a todo el mundo. Entonces, por supuesto que va a seguir habiendo muchísimos empleos, pero también hay que entenderlo y tomarse como... Claro, es una ola a nivel revolución tan grande como fue en su momento el Internet, pero juntada con la revolución industrial. Claro. Entonces es como lo más bestia de ambas, lo más malo y lo más bueno. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que tener la mentalidad de, oye, tengo que empezar a utilizar esto mañana. Y no esperar que en el trabajo me digan X o que la formación y de la comunidad me lo dé, sino empezar a pasar más horas y decir, oye, vale, vuelvo a empezar, ¿no? Vuelvo a la época de la universidad o del FP o del bachiller o lo que cada uno hizo y tengo que repensar en plan cómo esto me va a afectar a mí y cómo puedo seguir siendo competitivo, ¿no? O seguir pudiendo tener trabajo en esta ola, ¿no? ¿Será haciendo 100 veces más rápido lo que hago? ¿Será haciendo un trabajo de 100 veces más calidad? ¿O realmente es mi momento de transicionar a otra cosa porque lo que hacía tampoco me gustaba? Hola, ¿cómo estás? Me paso por aquí unos segunditos solo para pedirte algo, y es que si valoras este proyecto y estos capítulos que escuchas te gustan, te entretienen o te aportan algún tipo de aprendizaje, pues quiero pedirte una manera muy sencilla de ayudarnos, y es simplemente que te suscribas al canal, sea en YouTube o en Spotify, en la plataforma en la que nos estés viendo o escuchando. Y la verdad es que esto nos ayuda muchísimo, nos ayuda a crecer, nos ayuda a poder seguir adelante con el proyecto, a que sea sostenible y también a seguir trayendo a invitados o invitadas como los que estás escuchando en este capítulo. Así que nada, solo era para pedirte eso y poco más. Te dejo que sigas viendo este capítulo. Un besito. Vale, a ver, yo veo cosas, por ejemplo, que antes eran más costosas y ahora no, y creo que eso es beneficioso para las personas. Cuando en el campo se trabajaba y se plantaba a mano, bueno, a mano con un cohete que se llevaba, ¿no? Que era un palo con un gatillo y un pincho, y lo clavabas en la tierra, echabas el plantel y uno iba pinchándolo y otro iba echando ahí esto. Ahora van en un tractor, pues no sé si 6 o 7 personas sentadas poniendo el plantel, ¿no? Seguramente en 4 años pongan las bandejas y ya echen esto. Me agobia porque creo que al final acaba palmando la gente con menos recursos, ¿no? El que tiene el campo pues invierte en un tractor mejor y lo hace más eficiente y gana más pasta, y los que están ahí currando, que es gente muy precaria, pues no sé qué harán, algo que la IA no esté haciendo. Pero sí que creo que tendríamos que usarlo en todo lo que podamos, y sobre todo que sean cosas que no tienen corazón, me refiero. Pues si un robot con una IA puede barrer la calle, pues igual prefiero que barra la calle, y a lo mejor prefiero que un profesor siga siendo un profesor o una profesora, o un psicólogo, una psicóloga o algo así. Y aquí pienso que va a haber cosas grandes que pueden cambiar. Por ejemplo, yo creo que en Netflix tú puede que en 2 años llegues y le digas, hazme una película, mira, hoy me quiero dormir a las 11:15. Entonces, hazme una película o serie, o como se llame, que vaya sobre un tío que se va a vivir a la selva y que tiene un amigo que es un mono, y métele una historia de amor, del rollo que ya me gustan, ya sabes, y en estilo fantasía, y ponme de actor. Vamos a ver, ¿qué me apetece hacer algo divertido? A Santiago Segura, a Brad Pitt y a no sé quién. Y te lo haga en el momento. Entonces, esto creo que puede estar bien y puede estar interesante, pero pienso,
Entonces igual ya no va a haber actores, actrices, cámaras, iluminación, rodajes, toda la gente que curra en ese despliegue. Ahí ya es cuando colapso. O Total. llevado a la música, sabes que hay muchas IAs que hacen música, ¿no? Yo hace un año o así lo empezamos a usar mucho en un grupo mío de amigos. Cuando era el cumple de alguno hacíamos una canción con la IA y la verdad es que muchas eran pegadizas y demás, ¿no? E incluso yo pensé, si la IA consigue que una canción sea pegadiza, habrá gente que le habrá dicho a la IA, mira, hazme 10 temas y luego yo me los grabo encima como que los he inventado yo y saco un disco. Seguro. Entonces, si todo esto avanza así, ¿qué va a pasar? ¿Va a dejar de haber actores, actrices, músicos, cantantes? Sé que es una pregunta sin respuesta, pero O sea, esto a mí me colapsa un poco la cabeza. O sea, lo primero es que lo que es alucinante es que exista una tecnología que pueda hacer todo eso, ¿no? Eso es lo que a mí me encanta, lo primero de todo. Y después, claro, al final, por mucho que siempre se le eche la culpa a las empresas y habla de las empresas y lo malo que son las empresas, quien manda es el consumidor. Somos tú, yo, cuando estamos en casa, etcétera, etcétera. Si tú decides que lo que prefieres es ese tipo de solución o de canción o de película o de lo que quieras, ¿no? O en un restaurante tú tomas la decisión constante de que prefieres ahorrarte 2 euros porque porque te atiende un bot en vez de ir a otro restaurante, tú eres el que estás tomando la decisión consciente, ¿no? Y al final el mercado se mueve hacia donde las personas lo llevan. Lo que las personas, excepto cosas muy puntuales, ¿no? Como puede ser justo esta tecnología que ha salido porque alguien estaba muy encima y muy visionario haciendo que esto sucediese, pero el resto es el consumidor el que demanda. Entonces también ahí está un poco la responsabilidad de la sociedad en elegir lo que quiere o no. A lo mejor justo en la hablabas justo de los blockbusters, ¿no? Que se les conoce como superpelis y tal, pues a lo mejor es que tampoco tiene sentido que un actor sea una de las personas más famosas del mundo, y sí lo tiene que lo sea un profesor. Somos nosotros los que elegimos, ¿no? Sí, Lo sí, elegimos sí. a día de hoy y lo elegiremos a día de mañana, porque al final lo que una empresa quiere es ganar dinero y donde el consumidor ponga su dinero, hacia allá se moverá todo, casi todo. Entonces, pues hay un poco el volver a también ser autocríticos y decir, oye, nosotros tenemos que elegir lo que queramos, ¿no? Veremos lo que pasa, ya iremos informando. Te iba a decir, a nivel de dentro de la rama de los contras que puede tener la inteligencia artificial, algo que me preocupa también bastante es el tema de la privacidad. Uh-huh. Porque ya no es que sepan dónde estás o si te quedas en este hotel o has ido a este restaurante o cosas así, sino que, claro, hay gente que está haciendo preguntas muy personales, ¿no? Preguntas médicas, de relaciones, preguntas de qué decisión tomo en la vida. Entonces, pienso, el día que se filtre esto, la gente va a flipar, ¿no? Uh-huh. Bueno, incluso aunque no se filtre, sino las empresas como OpenAI o las que llevan este cotarro, ¿hasta qué punto tienen poder de guardar esa información y hacer algo con ella, como venderla o cosas así? A ver, al final, un poco siempre y cuando tú como, de nuevo, usuario lo aceptes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ChatGPT yo pago el Plus porque puedo seleccionar que no utilicen mis datos para entrenar ni para nada. Pero claro, si tú utilizas la versión free, en la versión free la condición es que, esto Claro. es como decía un amigo, que si no pagas el producto es que el producto eres tú. Total. Pues así es, ¿no? Entonces, siempre y cuando lo hagan dentro de la legalidad, pues ahí está. E incluso te voy más allá, ¿no? El otro día, ahora hay un melón a nivel europeo porque si hay un impeachment en Estados Unidos de información a la que quieren acceder porque la empresa es estadounidense, aunque el data center esté en Europa, se la tienen que dar. Entonces, por mucho, si tienes cualquier proveedor estadounidense, que hay muchísimos y se utilizan, tienen que darle esa información al gobierno de Estados Unidos, que tú como gobierno o como empresa aquí, pues no crees, ¿no? Entonces, y es por supuesto peligroso. Ahí, pues lo que se tiene que hacer es, como consumidor, tener mucho cuidado, ¿no? También existen modelos privados que tú puedes ejecutar, pero bueno, eso obviamente no está al alcance de todos. Y luego, pues hay una parte interesante de regulación, porque yo no soy muy regulacionista, pero de regulación orientada a la protección del consumidor, que sí que veo que es súper interesante que se tenga en cuenta, ¿no? Justo en toda esta parte de privacidad. Hay mucha gente que tampoco entiende las consecuencias de lo que hace a nivel privacidad, pues para eso están justo estas agencias o instituciones, ¿no? Tiene sentido. Bueno, veremos cómo se va haciendo, porque
Claro, mientras me estabas contestando, una parte mía se iba, bueno, quizá en tu WhatsApp también tienes un montón de información y igual lo hemos normalizado ya, ¿no? Igual en tu carpeta de fotos tienes un montón de fotos de tu vida y yo qué sé, en tu correo electrónico, en mil cosas, ¿no? Hmm. Otro de los contras que he estado pensando estos días preparando la entrevista es que se está hablando de un concepto nuevo que es el sedentarismo cognitivo. Y lo que habla la gente que está haciendo estudios en torno al sedentarismo cognitivo es que, bueno, pues igual que antes nos levantábamos, íbamos andando lejos, trabajábamos el cuerpo y demás, pues ahora es verdad que con la ayuda de la IA la cabeza como que está más relajada, ¿no? Y ya no me acuerdo si le he contado antes en directo o hablándolo contigo que el día que yo no me funcionaba ChatGPT pensé, ostras, voy a tener que enviar yo los correos, ¿no? Manualmente, cada uno. Hola, Javi, te mando el documento. Y ahí sí que creo que esto puede ser algo negativo. O sea, yo soy partidario de... Yo no tengo bandera, tío, para estas cosas. Yo creo que en la vida lo importante, para mí por lo menos, y eso que mi trabajo me encanta, creo que lo importante no es el trabajo o cosas así, sino las cosas que más te aportan, ¿no? Bueno, puede ser el trabajo también, no voy a decirlo así. Porque ahora en esta entrevista estoy trabajando y estoy pasándomelo bien, ¿no? Pero pienso, creo que lo interesante de la vida es el cine, el arte, la música, las relaciones, los paisajes. Entonces, mientras eso no se vea afectado o mientras mi capacidad mental la pueda dirigir hacia estas cosas que me parecen más interesantes, pues estupendo. Ahora, si el uso de estas tecnologías me van a hacer que mi cerebro se vaya atrofiando, no solo que no lo use para otras cosas más positivas, sino que se vaya atrofiando, entonces ahí me da un poco también de respeto. No sé qué piensas tú. Total, o sea, yo no conocía el término que te lo he oído de ti por primera vez y me parece súper interesante y creo que de alguna manera u otra pasará igual que pasó con el sedentarismo con la aparición de los nuevos empleos. O sea, los que ya no estás todo el día por ahí fuera y demás. Entonces, claro, ¿qué solución hay para esto? Pues muy complicada, ¿no? Lo primero, intentar entender cómo puede afectar esto a las nuevas personas que vienen, ¿no? Esas generaciones de niños que están en la escuela, etcétera, etcétera. Y luego con nosotros tener mucho cuidado, estoy de acuerdo contigo, claro. Todas esas, al final, lo interesante de la vida es todo lo que para ti realmente te aporte y te haga crecer como persona. Entonces, enfocar en eso está bien. O sea, siempre es lo que deberías dedicarle la mayoría de tu tiempo, ¿no? Y a lo que ahí te aporte. Ahora, escribir un email es una tarea cognitiva o no. Bueno, o sea, mientras no le cedas como esa parte crítica, o sea, yo no veía mucho valor en cuando he tenido que hacer análisis, research, ¿no? Investigaciones, a dedicarle 3 días buscando en internet, leyéndome todos los artículos, tomando notas, luego extrayendo esa información, luego condensándola y luego tomando la decisión sobre eso, sabiendo que toda la información que tengo es súper parcializada, porque es lo que yo he podido encontrar en Google, a pesar de que me considero un buen buscador de Google. Pero claro, ahora todo esto lo puede hacer una IA mucho más rápido, darme toda la información y yo la puedo consumir en un formato más reducido. Creo que si sabemos dónde entra nuestro papel, bueno, no saber, ¿no? Pero si seguimos haciendo las cosas que realmente apoyan como nuestro aporte de valor, eso no lo perderemos en el corto o medio plazo. Luego habrá ver qué clase de tareas puede hacer que pues son conceptualmente infinitas, ¿no? Pero creo que a nosotros que ya nos pilla en esa época formativa, al revés, es una herramienta de la que hay que aprender y utilizar y saber en lo que nosotros realmente somos buenos y centrarnos en eso para descargarnos cognitivamente de las otras cosas que no lo son y que igual ni siquiera nos estaban aportando, ¿no? Claro. Sí, en parte estoy muy de acuerdo. Digo, pues todo el ruido mental que me pueda quitar, perfecto. Lo que pasa que pienso, por ejemplo, mis abuelos para coger el tren caminaban 2 horas. Solo para coger el tren, ¿no? Entonces, eso seguramente, en cuanto pudieron ir a caballo o en coche o en bici, lo prefirieron. Pero el avance de todo eso ha hecho que las vidas que llevemos no movamos los cuerpos para nada, ¿no? En nuestro trabajo. Hay gente que sí, pero en muchos de los trabajos que tenemos, como tú o yo, por ejemplo, nuestro trabajo es estar como estamos ahora, sentados. Entonces, para complementar eso, vamos a entrenar, vamos a dar un paseo casi forzado, en plan, me voy a dar un paseo hoy por el parque porque no he visto ni el sol, ni un árbol, ni me ha pegado la luz en la cara, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser extrapolable a la parte cognitiva. Como ya no fuerzo mi cabeza a nada,
pues tengo que ir los martes y los jueves a hacer crucigramas o a talleres de memoria porque ya es que si no se me atrofia la memoria. Esa parte es la que me da un poco de... Totalmente. A ver, también te lo llevo al extremo. También moría mucha gente en el campo en insolación, entiendo. Bueno, incluso pasa hoy en día, desgraciadamente, gente en las minas o de carbón. O sea, quiero decir, había muchas cosas malas aparte de las buenas, ¿no? Y todas esas prácticamente se eliminaron y tampoco se habla de ellas. Entonces estoy de acuerdo contigo. Probablemente, con un poco de suerte, ¿no? Te quitará todas esas tareas que se podrían considerar cognitivas o no, pero no son a lo mejor lo que quieres hacer y sin embargo se las podrás dedicar a algo de ese tiempo a tareas mucho más cognitivas, como ir al gimnasio o darte un paseo o lo que sea, ¿por qué no? Me parece súper interesante, desde luego. Y algo que tendríamos que estar planteándonos totalmente. Pues yo creo que para casi ir terminando, aunque digo, va a quedar un poco pesimista esto, para acabar el podcast, y eso que yo soy bastante pro IA. ¿Podrías contar un par de anécdotas que me has nombrado antes de empezar a grabar que, bueno, que podrían dar un poco de luz sobre algunos aspectos no tan positivos, ¿no? de esta IA? Sí, total, estas eran justo sobre réplicas, ¿no? Que lleva mucho tiempo por ahí. Y una de ellas era como una persona belga, creo recordar, que era muy cambio climático y demás, que además está en boca de todos y es extremadamente pesimista con eso, ¿no? Antes era calentamiento global, cambio climático, y entonces estaba como muy embuclado con su IA o su compañera sentimental en que el mundo se iba a acabar y que ya no merecía la pena seguir viviendo, y como que en esa parte le apoyó la IA hacia ese camino de pues a lo mejor no tiene sentido seguir viviendo ahí, toma la decisión, ¿no? Pues también, y se suicidó al final, así es como acaba la historia. Entonces por supuesto que eso puede pasar, también puede pasar con una persona. No lo estoy justificando, ¿no? Ni nada de eso. Al revés, lo que quiero decir es que hay que tomarse muy en serio el alcance que puede tener esta tecnología y desde luego trabajar para que eso no suceda. Dura, esa, sí. Joder. Bueno, o sea, en el lado interesante no es que es anecdótico y solo está esto como ejemplo, porque luego se les llegó a denunciar, creo, y tal. Entonces, bueno, pero desde luego es significativo y hay que tenerlo en cuenta, 100%. Sí, es una posibilidad, me refiero, los que hicieron esa IA no pensaron que alguien, ¿no? Igual ese hueco no lo llenaron con información, pero sí. Sí, no, y nunca va a funcionar perfecto, ¿no? Pero hay que llegar a poder identificar esas situaciones límite, ¿no? Que se habla mucho de la parte de la IA, guardrails sería la palabra, ¿no? O esos como barreras que se le ponen para que cuando estés en ese punto la guía no conteste o sepa o la flague de, oye, que está pasando algo raro. Claro. Sí, y tampoco me quedaría, aunque es duro, y me ha impactado cuando me lo has contado antes, tampoco me quedaría como la IA qué mala es porque pasó esto, porque una cosa que creo que pasa mucho con los coches eléctricos es que, autónomos, perdón, los que van sin conductor, es que cuando pasa un accidente y muere una persona con uno de esos coches, sale en toda la prensa y dices, pero si ha habido cientos de miles de accidentes mortales con coches conducidos por personas, ¿no? Entonces, que no nos quedemos un poco sesgados con eso, aunque, bueno, me ha impactado, sí. Y creo que tenías otra... Sí, también de la misma empresa, que en este caso era que que daban servicio como a todos los rangos de edad, también a menores, y claro, el chatbot tenía como una tendencia en ciertos puntos introducirte en el mundo sexual, aunque tú le hubieses pedido que no, o que había una opción, o fueses menor, ¿no? Específicamente, y aún así lo acababa haciendo. Pero ahora estamos hablando de que estas noticias que te cuento son pre-IA generativa, ¿no? Era en la época en la que eran chatbots y todavía no había llegado a este mundo. Eran chatbots con detección de intenciones y entidades, pero no en el mundo de la IA en el que estamos. Lo digo por un poco set the stage. Y entonces les llevaba como esa parte sexual hasta que les denunciaron de más, y entonces lo quitaron para todos los usuarios, porque no fueron capaces de controlarlo y solo a ciertos determinados usuarios quitárselo en ese momento. Y entonces muchos usuarios adultos se empezaron a quejar de que eso era parte de la relación que tenía, porque recordemos, ¿no? Es una aplicación de tener una relación sentimental con un bot virtual. Se empezaron a quejar de que eso era parte de su relación y que le habían quitado como parte de su personalidad a la pareja virtual que habían elegido, ¿no? Que a mí me explota la cabeza, pero dices, claro, cada uno lo utilizaba de la manera que quería, ¿no? Y eventualmente lo consiguieron arreglar y obviamente ya no hay ese problema, pero también, claro, o sea, tienes ahí a personas vulnerables, que en este caso son menores, ¿no? Y no debería de pasar. Claro. Es verdad que es difícil limitar eso porque, por ejemplo, el acceso a la pornografía también se supone que es para mayores de edad y
no hay ninguna restricción, ¿no? A día de hoy entras en una página y ya está, ¿no? Y esa página no sabes si tienes 10 años o 20, ¿no? Sí, sí. Bueno, esta parte ha sido un poco más pesimista. O sea, quiero decir realista. Sí, ¿no? sí, Hay de todo, es lo que hay, claro, exactamente, es lo que hay. Igual que para otras cosas es la bomba y ayuda a que flipas y bueno, esto solo es el principio, ¿no? Estaba pensando incluso esta parte que hablábamos de alguna IA que puede estar en la consulta del médico, que la tuvieran psicólogos y psicólogas en sus consultas, que les dieran los resúmenes que pudieran tener guardado, ¿no? Imagínate, ahora viene tal paciente, viene Joaquín, oye, recuérdame por dónde estábamos yendo con este paciente, ¿no? Estaba pensando cosas, ¿no? En esa dirección. Total. Yo creo que en la parte de tecnología para asistir lo que haces es infinitamente potente ya en el estado en el que está hoy en día. Solo me queda saber si en 5 años trabajaremos más, menos o lo mismo. Pues a saber, ¿no? Hay una anécdota que a mí me parece muy divertida, que es, claro, antiguamente la mujer no trabajaba, ¿no? Y pasó de que una persona trabajando 8 horas traía un salario familiar a que la mujer accedió al mercado de trabajo, como debe ser, obviamente, y en vez de trabajar 2 personas 4 horas para ganar lo mismo, las 2 pasan a trabajar 8 y ganar lo mismo. Que dices, ¿cómo? Nos han timado. Y ahora casi ni llega, ¿no? Con 2 personas. Tal cual, nos han timado. De alguna manera hemos conseguido que nos timen. Con un movimiento social, ¿no? Súper importante. Entonces, claro, ¿cómo afectará esto dentro de 5 años? Pues no tengo ni idea. Creo que va a ser completamente revolucionario. Difícil, obviamente, de prever. Pero sí que creo que de alguna manera habrá gente que no lo adopte y que se quedará atrás y que entonces probablemente algunos de ellos perderán sus trabajos, tendrán que reinventarse y seguro que se abren otras 1000 oportunidades, ¿no? Como hablábamos. Y luego habrá otros que les apasiona su trabajo y realmente han aprendido a cómo hacerlo más efectivo o a centrarse o a que la carga cognitiva sea específicamente en lo que les gusta y esos puedan hacer 100x, ¿no? O 10x, lo que ahora pues ese trabajo ya no queda para todos, ¿no? Y yo creo que se ha visto en otras épocas de la historia, en plan, pues en su momento había gente haciendo tornillos en las fábricas, ahora eso ya lo hacen robots, pues sí, creo que esto va a ser más agresivo y más rápido, sobre todo en trabajos que considerábamos intelectuales, pero si ya hay una tecnología que los hace ya no es tan ¿sabes? O sea, bueno, puede seguir siendo intelectual, pero ya no es tan única el ser humano, ¿no? Lo que pasa es que no había llegado. Total. Yo tengo mucha curiosidad, la verdad, de ver qué va a pasar. Yo te diría que si la gente dice que le gusta, pues que una vez al año a estas fechas te vengas por aquí y vayamos poniendo un poco al día, ¿no? Todo lo que está pasando. Claro, vamos, yo encantado. Y además es que, bueno, en un año ya va a haber cambiado todo completamente. Además te dije, lo grabaremos y lo publicaremos seguido porque como dejemos un mes entre medias, lo mismo ya... Total. Ok, vamos a ver si meto este prompt a mi ChatGPT. Me has pasado un prompt que... Bueno, cuentas tú si quieres en qué consiste. Sí, creo que lo hemos comentado antes, que le preguntas ahora que, bueno, esto fue como hace un mes, que podía recordar o puede acceder a todas las memorias, mejor dicho, a todas las conversaciones que tenía en vivo en el chat, es preguntarle que los analice y que te diga cuáles son tus puntos ciegos, ¿no? De los 5 más importantes. A ver qué te dice. Te iba a decir, creo que me he librado porque pone, claro Álvaro, como no tengo memoria permanente activa en esta conversación, no puedo recordarlo todo. Y yo digo, toma, me he librado. Pero dice, no, pero sí que puedo basándome en lo que me has contado y tal. Vale. A ver, voy a leer así a cara perro, lo que sea. Dice, 1. Delegas mucho, pero estructuras poco los procesos. Justo, lo hemos hablado. Sí, eres una persona muy creativa y con gran capacidad para generar ideas, podcasts, talleres, vídeos, mentorías, reels, pero muchas veces lo operativo se queda sin sistematizar. 100%. 2. Tienes muchos proyectos vivos al mismo tiempo. Lo sé. Tienes ideas geniales, formación, entrevistas, colaboraciones, mentorías, startups, YouTube, clases, podcast, IA, música, fotografía, pero a veces todo avanza a la vez y cuesta ver cuál es el motor principal que debería tirar el resto. Luego me está haciendo una pregunta para aclararme con cada una, pero no la voy a leer para no tardar más. 3. Tienes mucho foco en contenido y menos en conversión. Creas 100 piezas de contenido al mes, estás en todas las redes y sin embargo a veces comentas que faltan ingresos estables en los proyectos o un sistema de captación de clientes. Total, esto va a cambiar ya. 4. Te gusta ayudar pero te cuesta decir no. Has mencionado que colaboras con muchas personas, haces mentorías a amigos, amigas, entrevistas a conocidos. Esto muestra tu generosidad, pero también puede hacer que acabes regalando tiempo o energía a proyectos que no te devuelven nada en algo tangible. 5. Te comunicas genial, pero a veces no vendes tu valor con claridad.
Es que yo me dedico a la comunicación no violenta. Ujú. ¿Qué es la comunicación no violenta? Algo que tampoco le interesa a mucha gente. Entonces, yo llevo años tratando de salirme de... No, yo es que soy formador de comunicación no violenta, que es una movida muy concreta y que muy poca gente conoce. Entonces, si dijera, yo ayudo a comunicarse a parejas, a familias, a empresas, me iría bastante mejor. Y el otro día estuve hablando con la IA sobre esto. Entonces dice, hablas muy bien, tienes sensibilidad y un mensaje transformador, pero a veces en tu comunicación comercial te falta decir con claridad, esto es lo que hago y así te puedo ayudar y aquí puedes contratarme. Brutal, brutal. Súper interesante, ¿no? Muy Que interesante. sea capaz de coger toda la información que has y resumírtela. Sí. Pues nada, después de este rapapolvo que me ha dado ChatGPT, lo podemos dejar aquí si quieres. Pero mejor saberlo que no saberlo. Mejor ¿no? saberlo porque apunte. tengo que ponerme las pilas. Sí. Bueno, Que nada, ha sido un gusto totalmente un placer. este rato. Aquí entre dos que friqueamos bastante de este tema y he aprendido un montón. Y nada, la gente que haya llegado hasta aquí, pues que nos cuente qué le ha parecido, Por supuesto. qué miedos tiene, qué cosas también sí que le están gustando. Me encantaría que la gente ponga si está usando la IA o no, porque lo que te decía, veo que hay gente que no la usaba y de repente la usa todos los días para cosas del día a día. Y que nos cuenten sus casos extraños, ¿no? Porque a mí eso es lo que más me fascina cuando alguien me dice, no, le eché una foto a la nevera y me dice, y yo, wow, no, ese no me sabía. Total. Que comenten. Venga, pues echaremos un vistazo y como siempre digo que lo que más me gusta, aparte de suscribirse, dar like, dejar comentario y todo esto, que le enviéis este capítulo a alguien que le pueda interesar y nada, eso me haría muy feliz. Y poco más. A ti te veo como poco dentro de un año, ¿vale? Eso es. Venga, Muchas chao, gracias. adiós.